Bueno, el universo hertziano es que, claro, ahora estamos aquí, no estamos en ninguna parte, estamos por ahí volando, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hablarles de Juan Guarte de San Juan, que fue el primer psicólogo de la historia y que era navarro, era de donde soy yo, de la primera mitad del siglo XVI. Pero léanlo, que es muy, muy interesante. Fue un tipo muy, muy, muy bueno, muy interesante. Bien. Primero, en cuestión, me gustaría, unas reflexiones iniciales muy sencillas, muy rápidas. Los trastornos del lenguaje, perdón, aquí hay un letrerito que me aparece en las personas que van accediendo y no tengo ningún interés en que me aparezca. Bien, bueno, ahora ya, no, me vuelve a aparecer. Bien, bueno, ya lo iré quitando. Hay algún micrófono por ahí encendido y estamos oyendo tazas y cosas de estas. Bueno, vamos a ver. Las primeras reflexiones simplemente son respecto al TEL, TDL. Permítanme emplear cualquiera de los dos términos en esta tarde. Su carácter evolutivo, su carácter dimensional, no categórico, es decir, con no sé si se acuerdan cuando apareció el DSM-5 en mayo del 2013, un año antes, en mayo del 2012, aparecía la denominación de trastorno específico del lenguaje como una parte, era la penúltima revisión del DSM-5, y en junio del 2012, la propia ASHA, la propia Asociación Americana para el Estudio del Habla y del Lenguaje, recomendó al equipo de la APA, de la Asociación de Psiquiatría Americana, recomendó al equipo de la APA que se encargaba del lenguaje que eliminara el término trastorno específico del lenguaje de la denominación del DSM-5. Y las razones, aparte de algunas razones un poco peregrinas, que a mí me parecen poco consistentes, pero bueno, había alguna, y una de las más importantes de por qué querían la propia ASA que desapareciera esa denominación, esa categoría nosológica dentro del DSM-5, era que eso en junio del 2012, era que no teníamos nada claro, los que nos dedicábamos a esto, que no estaba nada claro la relación del lenguaje con respecto a la inteligencia. Bueno, más que la relación, el criterio que teníamos que emplear de la inteligencia para el diagnóstico del trastorno específico del lenguaje. Entonces, estamos hablando del año 2012. Aún no habían venido los del consorcio del 2017, ¿no? Para cambiar el nombre. Bien, entonces, a mí me llamó la atención ese tipo de crítica de la propia ASA, que parecía que es la que tenía que defender precisamente la presencia de ese término, de esa categoría nosológica. Me llamó la atención precisamente, y claro, y me hizo caer en la cuenta que es cierto, es decir, si considerábamos que a partir del cociente intelectual 85 de la inteligencia no verbal se podía diagnosticar un TEL, ¿qué pasaba con los que tenían problemas de lenguaje y estaban entre el cociente intelectual 70 y el cociente intelectual 85, lo que llamaríamos desarrollo límite de la inteligencia? Que se quedaban en el limbo de las denominaciones. En fin, había cuestiones que me parecían interesantes, insisto, algunas razones me parecieron muy tontas, vamos a llamarles así, pero algunas sí que me parecieron interesantes. ¿Por qué no tenía que aparecer el término TEL, esa categoría nosológica, en el DSM-5? Y el DSM-5 ya saben que lo que cambió fue de tener una visión categórica, es decir, el DSM-4-TR, las últimas revisiones del DSM-4 mantenían esa óptica categórica, es decir, cumplían una serie de criterios y si no se cumplían, pues era. En el DSM-5, sin embargo, se pasó a un carácter, a una óptica dimensional, se es más o menos, e incluso incorporan la intervención que necesita un niño, las necesidades que necesita un niño como parte del diagnóstico, como ocurre, por ejemplo, en el autismo, en el DSM-5. Estaba muy bien. Bien, bueno, simplemente eran cuestiones que les quería comentar, que me parecían importantes, que están
yo creo que están sin resolver y que el trastorno del desarrollo del lenguaje no ha resuelto en absoluto. Es decir, la denominación del consorcio que pretendía que no fuera un diagnóstico por exclusión, que no lo han conseguido, evidentemente, sigue siendo por exclusión. Ellos mismos no hablan de la palabra exclusión, pero sí que comentan cuando no es esto, cuando no es lo otro, etcétera, etcétera. Bien, simplemente para que sirvan de reflexiones un poco inútiles, por otra parte, porque lógicamente estamos ya en el 2023 con ciertas formas ya asentadas, en fin. Y había un problema también con el diagnóstico del TEL, que era, vamos a desplegar todo. Vamos a ver, tendríamos, hay trastornos. Bueno, esto es una curva hipotética, o perdón, unas coordenadas hipotéticas. En el eje de abscisas estaría el porcentaje de niños afectados, con bueno, en fin, hipotético también, y el nivel de habilidad evaluada puede ser, en este caso, el lenguaje. Tendríamos alteraciones muy claras en las cuales hay niños que tienen esa alteración y niños que no la tienen. Sería el diagnóstico fácil. No fácil en el sentido de que después resulte que no tenga su complicación, por supuesto que la tiene, pero sería sencillo el saber, por ejemplo, una parálisis cerebral con sus disartrias correspondientes, son fáciles de diagnosticar, o se tienen o no se tienen. Es esta forma perdón, esto no quería que apareciera, es esta línea roja, ¿no? La gráfica roja. Hay otros trastornos, como la azul, que siguen una curva sigmoidal, que es la típica curva de los crecimientos humanos, que sería una zona clara de personas que tienen, de niños afectados, de personas afectadas, y una zona clara de personas no afectadas, unos porcentajes. Pero habría una zona aquí confusa, de difícil diagnóstico. Inevitablemente e ineludiblemente, no es que podamos mejorar esto, es que es así. Y después habría, yo creo que hay cierto tipo de afecciones, de alteraciones que siguen una curva lineal. Entonces hay una zona de confusión diagnóstica que sería esta zona que he marcado aquí, hipotética también. No habría ningún problema con las líneas rojas, los que tienen y los que no tienen esta afección, pero sí que tendríamos un problema con la línea azul. Si desplegamos proyecciones verticales de la curva, tendríamos un porcentaje que dicen, bueno, pero no llega al 1%, ya, pero es que en una ciudad, por ejemplo, como Buenos Aires, un 0,6, un 0,7% más de niños con TEL o menos supone un dineral, supone una cantidad gigantesca de dinero, porque son muchos miles de niños los que salen o no salen del diagnóstico. Y, por supuesto, tendríamos mucho más graves, es siempre cuando se distribuyen linealmente. Por ejemplo, el TDAH, desde mi punto de vista, se distribuye linealmente, sería una curva esta. Por eso desde mi punto de vista, hay un sobrediagnóstico del TDAH con una sobremedicación, en fin, es discutible y todo lo que se quiera, pero tendríamos este problema de esta zona de confusión diagnóstica, que es donde realmente tenemos el problema y que tiene un efecto, unas connotaciones morales, éticas, porque a un niño está dentro de esta zona, tenemos un niño con dificultades de lenguaje, pero está dentro de esta zona. ¿Lo diagnosticamos de TEL? ¿No lo diagnosticamos de TEL? No cumple todos los criterios, pero necesita ayuda de lenguaje. Si no lo diagnostico de TEL en el colegio, no le van a dar ayuda logopédica, etcétera, etcétera, etcétera. Y plantea problemas éticos importantes que tendríamos que resolver. Bien. Vamos a pasar ahora a lo cognitivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo cognitivo? Del cociente intelectual no verbal, hago referencia a la Boutade de Binet, cuando en 1908, me parece que era, sí, 1908 presentó el famoso test de Binet-Simon, el primero, que después se llamó Terman-Merrill,
Bueno, presentó en la Academia Francesa de las Ciencias y le preguntaron, ¿no? ¿Pero qué es la inteligencia? Y entonces dijo aquello de la inteligencia es lo que mide mi test, que parecía una bobada, una boutade en francés, pero que no era tal. Realmente es un problema. Ya veremos con los datos que les quiero presentar al final que realmente es un problema. Es decir, cuando nosotros hablamos de la inteligencia de un niño, ¿en qué nos estamos basando para hablar de la inteligencia de un niño? En los resultados de unos test. Y ese es un problema. A lo mejor no podemos hacer otra cosa, que es lo que venía a decir Binet, pero era 1905 u 8, creo que era 1908. ¿Eh? Pero bueno, de las habilidades necesarias para el aprendizaje, de la atención, memoria de trabajo y otros componentes de la cognición, de la función ejecutiva, de la inteligencia, claro, pero cuando hablamos, así que cuando hablamos de memoria parece que lo tenemos, que compartimos en general los estados mentales cognitivos que en ese momento tenemos, cuando hablamos de memoria en inteligencia, no está, yo no lo tengo tan claro, que compartamos exactamente todo, que sea proyectable lo que yo pienso de inteligencia con respecto a lo que piensan los padres, por ejemplo, de un niño que me están escuchando. Y me pregunto, ¿no son cognitivos los procesos que me permiten agrupar los alófonos de N? La N de ancho, la N de antes, la N de anca, que son sonidos diferentes, en una misma representación gracias a un filtro fonemático, que es otro dispositivo cognitivo diferente en cada lengua. ¿No es eso cognitivo también? Yo sí que lo considero. ¿No es cognitivo reconocer mi culpa en una interacción fallida? La interacción comunicativa humana fallida, ¿no es cognitivo también poner en marcha pensamientos liberadores para zafarme, para que no me abrumen la desgracia y la muerte? El pensamiento de la muerte, ¿no es eso cognitivo? ¿A qué llamamos cognitivo? ¿Solo al cociente intelectual no verbal? Al final es eso a lo que llamamos cognitivo. Y entonces tenía razón Binet, perdón, no Butat, tenía razón Binet con su chiste. ¿Eh? Resulta que ¿qué es la inteligencia? Cuando nosotros, que somos, se supone, los expertos, hablamos de ella, pues lo que mide un test. Con respecto a la inteligencia, una digresión breve. Voy a procurar que sea breve. Vamos a ver. El estatus de las funciones cognitivas ahora, la inteligencia, la función ejecutiva, eso que es, en general, se definen por lo mismo que las conductas que la constituyen. Es lo mismo que la atención, ¿no? Por poner el ejemplo, lo mismo, la función ejecutiva es lo mismo. La atención, resulta que le preguntamos nosotros a los psicólogos, etcétera, le preguntamos a los profesores si este niño atiende. Eso sí, mediante un cuestionario que parece que tiene todas las bendiciones del método científico, fiabilidad, etcétera, etcétera. Pero realmente le estamos preguntando solo si atiende o no. Entonces, cuando el profesor nos dice que no atiende, nos pregunta, ¿y qué le pasa? Y entonces nosotros, que tenemos ya el dato, decimos, es que tiene un trastorno de inatención, un trastorno por déficit de atención. Es decir, nosotros llegamos a la conclusión de que tiene un trastorno por déficit de atención a partir de la pregunta que le hacemos, de la respuesta que nos da el profesor, de decir que no atiende. Ven la circularidad, esta forma circular es una falacia en realidad. ¿Cómo sé que este niño es inatento? Porque me lo han dicho otros y cuando me preguntan los padres por qué es inatento, entonces yo hago el ejercicio en el aire, porque es un salto mortal en el aire, sin red, de decir que como me han dicho los profesores que es inatento y ha llegado a ciertos niveles, por la baremación, etcétera, termino diciendo que es evidentemente un trastorno y me lo digo con tal seguridad que a mí en fin, lo mismo pasa con la función ejecutiva, que ahora mismo sería una de la reina de los mares de toda nuestra, hablando de inteligencia, etcétera, etcétera. Parece que tendríamos como un homúnculo interno que dirige nuestra conducta. Es decir, la función ejecutiva parece que cuando oyes hablar a gente que no sabe del tema o que le parece que sabe
coaches y toda esa... diciendo, es que mi cerebro me dice. ¿Cómo que tu cerebro te dice? ¿Cómo te va a decir tu cerebro? Como si tuviéramos un homúnculo dentro que nos está diciendo qué tenemos que hacer o tal. No confundamos con los constructos psicológicos con explicaciones. Es decir, por ejemplo, la memoria de trabajo no hay ninguna evidencia de que exista. Tal como la entendemos, sabemos que investigaciones, por ejemplo, las que se han hecho con Williams, con los niños Williams, los niños Down, etcétera, parece que sí que hay esos dos subsistemas, el archivador visoespacial frente al bucle fonológico, etcétera, etcétera. Sí que parece que hay, pero tal como la entendemos, esa idea de que es un constructo psicológico que nos viene, no es malo, es muy bueno. Los psicólogos no tenemos otro remedio que guiarnos por constructos psicológicos, porque tener una explicación con realidad psicológica de cada una de las conductas es imposible, no tenemos muy poquitas explicaciones. Casi nunca podemos demostrar nada, podemos mostrar, pero demostrar casi nunca, ¿no? Y entonces muchas veces existe ese riesgo de confundir los constructos psicológicos con explicaciones, con considerarlos como causa interna de las conductas. Cuidado, que estamos hablando de cosas que hemos construido para explicar esas conductas. Tenemos que ser, creo que, mucho más cuidadosos con. Marino Pérez es un catedrático de la Universidad de Oviedo, un tipo muy, muy interesante. Tiene un libro en el cual desarrolla, bueno, es muy crítico, por ejemplo, con el trastorno de déficit de atención, lo niega redondo, no dice que no haya personas inatentas. Bueno, él viene a decir, y esto lo explico rápidamente, él viene a decir que toda nuestra vida, desde el siglo XIX fundamentalmente, tratando de zafarnos de ese dualismo tan desde cierto punto de vista científico, tan dañino que fue el dualismo cartesiano, ¿no?, de Descartes, la res cogitans, la res extensa, lo interior frente a lo exterior, el espíritu frente a la conducta, frente al cuerpo, todo ese dualismo que no ha hecho más que, desde el punto de vista científico, daño. Él dice, estamos volviendo otra vez a él. Cuando él habla de psicología cognitiva, mente, cuerpo, esta es la tradicional, la neuropsicología de ahora, función ejecutiva y el yo ejecutivo mundo, pero está dividiendo otra vez, y aquí él propone unas formas más unitarias, no dualistas de ver esto. Por ejemplo, la psicología cognitiva, las 4 es, ¿no? Que el pensamiento está incorporado, es extenso, es en activo, es decir, mi inteligencia no está en mi cabeza solo, sino que se extiende más allá de mi cabeza, porque yo también fagocito de alguna manera la regularidad del entorno. Eso es lo que me permite también entenderlo, lo que me permite interactuar con él de manera inteligente, etcétera, etcétera. La neuropsicología, la psicometría, variable latente, puntuaciones, respuesta, la neurociencia, el yo y mi cerebro, como si fueran cosas separables, y la psicología evolucionista, un programa genético, cuerpo, vehículo, conducta, ¿no? Y él propone una serie, a cada una de estas propuestas desde diversas ópticas, para entender la inteligencia, la psicología cognitiva, la neuropsicología, la psicometría, la neurociencia, la psicología evolucionista, no evolutiva, sino evolucionista. Él propone otra serie de concepciones mucho más interesantes y no dualistas, que logran zafarse, que logran escaparse de ese dualismo terrible que hizo mucho daño a la ciencia. Estos son concepciones flotantes, él lo llama así, es una conceptuación flotante, él lo llama así, no es una expresión mía, flotante en el sentido en que fluctúa, en que, en fin, de vez en cuando lo utilizo de una manera, utilizo de otra en función de mi conveniencia, ¿no? Y sobre todo ahora que está muy de moda esto, mi cerebro me dice estas cosas que es una cosa, y dices, pero si no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, pero lo hemos adoptado en nuestra manera de actuar, ¿no? Como si fuéramos más científicos. Por eso decir que mi cerebro, como cuando unos padres le dicen, mire, es que su hijo tiene una memoria baja, y eso significa que la materia blanca de
de los ganglios de la base y tal. No sabes nada de eso. Los que más hablan de neurología a los padres de niños que tienen dificultades, vamos a llamarles evolutivas, no una dificultad neurológica explícita, sino son personas que no saben neurología normalmente. Son los únicos que se atreven a decir que hay una falta de funcionamiento de no sé qué partes de la materia blanca, de la zona no sé qué. En fin, es una... vamos a ver. Dentro de este marco, simplemente lo que les quería comentar era que lo que él entiende, Marino Pérez entiende, como procesos cognitivos como corporales, la mente incorporada, ¿no? Embodied, más que cerebrales, situados en el mundo más allá de la cabeza, ejecutivos sobre estructuras ambientales en vez de sobre representaciones mentales y extendidos en el ambiente, no localizados en uno. Hay un libro precioso que a mí me encantó, antes del 2000, 1990 y tantos, que se titula Estar ahí, que es una frase de una película de Woody Allen. Estar ahí. Y habla de todo esto, de esa mente incorporada, ¿no? de la idea de que nuestro cuerpo no es un cuerpo que tiene una mente y la mente lo dirige. No, es que nuestra mente, vamos a ver, dicho de una manera quizá un poco excesiva, arriesgada, diría también yo, pero bueno, no, como estamos tan lejos unos de otros, sé que no me van a atacar por eso. Entonces, tranquilo lo voy a decir. Vamos a ver. La mente al cerebro es lo que la liquidez es al agua. Es decir, la liquidez es una propiedad del agua, no del agua helada, evidentemente, del agua. Pues la mente es una propiedad de los cerebros humanos. No es algo diferente. Ni el cerebro es diferente, es decir, el cerebro no actúa por su cuenta tampoco. Es lo que viene, esto también está tomado de Marino Pérez, cuando él dice, lo que hay es un mundo externo que produciría una experiencia que se llama interna porque no es accesible a observadores. Y es el lado experiencial interno de un encuentro con el Umwelt, empleo la palabra alemana, porque me parece, con el entorno, en la forma de artefactos culturales. Dice, no hay nada más físico-químico que el cerebro, es cierto, pero no sería lo que es sin andamiajes sociales. Sin cerebro no habría procesos cognitivos, pero estos ni se reducen ni se deducen de él. Y esto es muy importante. Bien, volvemos al tema. Vamos a ver. Perdón. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo cognitivo? Esto es lo que aparece en cualquier manual de psicología cognitiva. Aparece la percepción. Pero quizás sin el lenguaje se quedaría atada a un nivel sensoriomotor. Quizás es parte de la cognición. Pero insisto, sin el lenguaje se quedaría atada a un nivel sensoriomotor. Me estoy acordando de algunas pruebas, por ejemplo, del test de Kaufman, del test de inteligencia de Kaufman, que son puramente perceptivas. Generalización, inducción, razonamiento deductivo, lógica, matrices. Una cosa es la inducción, que a partir de unos datos formamos una teoría que trata de predecir los datos que van a venir después. Y el razonamiento deductivo es a partir de todos los datos del mundo, es decir, el razonamiento deductivo es un silogismo, por ejemplo, ¿no? O el test matrices es un razonamiento deductivo. Resolución de problemas, que como decía un autor, que no me acuerdo quién es, además, perdonen, no he puesto la cita porque no me acuerdo de quién es lo que haces cuando no sabes qué hacer. Que ahí volvemos a utilizar la inducción a partir de unos datos, sacar una teoría y a partir de esa teoría lograr decir, bueno, si actúo de esta manera va a ser esto, voy a intentar adivinar. Y abducción, no abducción en el sentido de ser abducido por extraterrestres. Abducción me refiero al concepto de Peirce, del finales de los principios del siglo XX, el gran astrónomo era, pero también un filósofo de la ciencia muy interesante, Peirce, cuando él habla de tres tipos de razonamiento: de inducción, deducción y abducción. Abducción era
Dice, sin datos, lograr formar una hipótesis. Es decir, la formación de hipótesis se le llama abducción. Está muy bien. Imaginación, que en un nivel de asociacionismo visual y quizás auditivo, que la imaginación, lógicamente, empieza de la percepción, la memoria, retenemos los datos, relacionamos los datos y creamos. Y esa creación nos puede llevar también a la locura, que es una forma de creación que nos hace daño, pero que también es una forma de creación a partir de esto. Y la autoconciencia. Conciencia semiótica como sistema de símbolos interiorizados por medio del lenguaje interior. Hablaré un poco más tarde de esto. ¿Cuál de estas actividades, me pregunto yo, me he preguntado siempre y me sigo preguntando porque no lo tengo resuelto? ¿Cuál de estas actividades puede ser llevada a cabo sin la principal prótesis de la mente, el lenguaje? El lenguaje entiéndanlo como una prótesis de la mente, como un artefacto que tenemos para lograr hacer todo esto. Y no me estoy refiriendo a culturas que aún estén en la edad de piedra, por ejemplo, y tal, porque probablemente su inteligencia sea también diferente. Bueno, no tan diferente, pero bueno, hay estudios, sobre todo los Pirajá, esa comunidad de la Amazonía, etcétera, que hay estudios muy interesantes con respecto a eso. Y tenemos colegas nuestros de Chile, por ejemplo, que han analizado todo esto también en otras comunidades aisladas, etcétera, etcétera. Está muy bien. Decía Luria, 1974, decía, disponiendo de las palabras que conservan el sistema de los significados, independiente de que existan o no los objetos nombrados en la experiencia directa del sujeto, porque podemos nombrar cosas inexistentes, por supuesto, prácticamente se duplica el mundo, decía él, del sujeto, de modo que el hombre puede estar en condiciones de tener relación con las cosas incluso en ausencia de ellas. Surge una nueva base para la imaginación productiva. ¿Dónde está mi cursor aquí? Surge una nueva base para la imaginación productiva. No solamente reproduce los objetos, sino que combina sus correlaciones, permitiendo los completísimos procesos de creación. Disponiendo de un sistema complejo de conexiones sintácticas, él explícitamente hablaba de esto, entre las palabras que forman así oraciones o frases, el hombre posee el instrumento para formular las complejas correlaciones que existen entre los objetos para la formación y la transmisión de criterios y pensamientos. La palabra, más adelante sigue, es la unidad básica del lenguaje que se convierte no solamente en portadora del significado, sino también en la principal célula de la conciencia que refleja el mundo exterior. Es una idea que tomó de Vygotsky, en cierto modo. Ya mucho antes que él, en el año 1620, Francis Bacon, en su Novum Organum, o, traduciendo el título, o los verdaderos indicios de la interpretación de la naturaleza, es como, decía una frase que para mí me parece, dice, ni la mano ni la inteligencia, dejados por sí mismos, valen mucho. Necesitan perfecitur, se perfeccionan, la cosa res perfecitur, la cosa se perfecciona con instrumentos y auxilius, que también serían y herramientas, digamos. Es decir, solamente la inteligencia o la mano no por sí mismos no funcionan, no valen. Y esto lo decía ya Francis Bacon en 1620. Muy, muy interesante. Es muy interesante el Novum Organum, merece la pena leerlo. Es una cosa muy... A mí me encanta, me parece una cosa... Bien. Es decir, hay una serie de instrumentos que son necesarios y uno de los instrumentos más esenciales, diría, no vayamos a ser, también existen los mitos, también existen, pero desde mi punto de vista el más importante es el lenguaje. Sin esa prótesis de la mente, como le llamaba Jerome Brunner, sin esa prótesis de la mente, de la inteligencia, eso no se desarrolla. Y lo tenía muy claro en 1620 Francis Bacon, precisamente. Que era muy, muy interesante. Vamos a ver, la relación entre la inteligencia y el lenguaje, entre el trastorno del lenguaje, ahora vamos a hablar, es una relación circular en diferentes niveles. El niño con TEL-TDL
tiene este trastorno cuando nace, no lo adquiere. Es decir, la manifestación se produce cuando la demanda sobrepasa la capacidad o los medios que tiene el niño. El origen presumible probablemente es un sistema lingüístico limitado, probablemente la memoria de trabajo, tal como la entendemos, el almacén fonológico de la memoria de trabajo, quizá. Lo explica muy bien Lawrence Leonard con su hipótesis superficial. La idea de que si tenemos a dos niños de 2 años, uno de ellos va a tener un TEL, va a sufrir, va a experimentar un TEL, el otro no lo sabemos aún a los 2 años, podemos empezar a vislumbrarlo por el número de palabras que tiene, pero no lo sabemos aún. Y aparece en su vida, pongo siempre el ejemplo, aparece en su vida la palabra jarabe, que no es una palabra que adquiera visos de continuidad, en el sentido en que esos niños a los 2 años oyen hablar y ellos mismos hablan de mesa, de mamá, de papá, de pelota, de balón, de calle, de abrigo, hablan de esas cosas, pero no de jarabe. Aparece en su vida la palabra jarabe por primera vez, porque se la receta el médico, y se la dicen unas 100 veces la mamá para darle el jarabe 3 veces al día durante 8 días. Ese niño está expuesto a esa palabra, esos 2 niños están expuestos a esa palabra unas 100 veces, imaginen, 120 veces. Cuando se le pasa la fiebre, cuando se ponen sanos los niños, ya no, que no es un tema de conversación. Bien. Y al cabo de 8 meses vuelve a aparecer la palabra jarabe. El niño que no va a tener un trastorno específico del lenguaje, ese niño con unas cuantas exposiciones más activa el engrama que se ha creado, que se le creó. Y sin embargo el otro es como de nuevo. Eso es lo que ocurre. Es una hipótesis esto. Eso es lo que plantea Leonard, aparte de que añade después la sustancia fonética, es decir, hay palabras como con, sin, etcétera, que no tienen acento en nuestra lengua. Hay otras lenguas que sí que tienen acento en las preposiciones, pero en nuestra lengua solamente hay una preposición que tiene acento, que es según, y no la empleamos casi. Bien, entonces las demás no tienen acento, es decir, el niño pequeño para él no tiene sustancia fonética. Él no decide qué palabras son importantes o no, no lo sabe. Simplemente son importantes aquellas que suenan más, desde un punto de vista de la hipótesis superficial de Leonard, que desde mi punto de vista probablemente es la mejor, la que explicaría mejor la aparición de esto. Eso sería una hipótesis razonable, que hacería falta, y que hay datos que, bueno, que la ponen de manifiesto. Leonard, en su vida de investigación, investigó precisamente y se encontró con esto, que lo que él predecía, esa hipótesis predecía, ¿no? Cuando estudió con el turco, cuando estudió con el griego, el japonés, el serbio, el sueco, el italiano, el español, etcétera, etcétera. Investigó un montón de lenguas y se dio cuenta cómo los niños con TEL eran diferentes en función del acento de las palabras que tenían. Como en nuestra lengua, por ejemplo, que nuestros morfemas verbales, a pesar de que son más de 60 morfemas verbales los que tenemos en español, en inglés tienen 4. Sin embargo, los niños ingleses tienen más dificultades que nuestros niños con TEL para adquirir esos morfemas, porque nuestros morfemas, entre otras cosas, aparte de otras razones, pero entre otras cosas, están acentuados. Acentuamos el morfema, no todos, pero están acentuados muchos de ellos. Bien, bueno, no me quiero extender más. Así, hay procesos cognitivos cuya limitación origina una dificultad significativa en la adquisición del lenguaje, que a su vez entorpece más o menos el desarrollo de otras funciones cognitivas. Pero fíjense aquí, cuando hablo de procesos cognitivos, me estoy refiriendo a la percepción de la sustancia fonética de las palabras según la hipótesis superficial. Me estoy refiriendo a la memoria de trabajo, a esa memoria que no piensa, que es simplemente una interfaz entre los datos del mundo exterior y los niveles y los procesos de alto nivel, la comprensión, etcétera, etcétera. A eso me estoy refiriendo, que es lo que parece que fallaría en los niños con TEL. Esas que entorpece después el lenguaje, esas funciones cognitivas superiores característicamente humanas.
necesarias para ser un miembro útil, cuanto de útil, en una sociedad que se comunica, conoce, transmite, guarda sus conocimientos, representa el mundo físico y social en formato lingüístico. Es que tenemos toda nuestra cultura, todo nuestros saberes lo tenemos en formato lingüístico, salvo la pintura y la escultura. Hay ciertas artes que no las tenemos en formato lingüístico, pero son artes que para las que se necesita incluso tocar, ¿no? Mancharse, vamos a llamarle así las manos. Pero prácticamente todo lo demás lo tenemos en formato lingüístico. Vamos a ver. Digamos que el lenguaje tiene dos grandes funciones, la comunicativa y la cognitiva. La comunicativa, el órgano de Carl Wheeler del año 1945, el órgano, el lenguaje como un mero anexo a las creencias y al pensamiento, ¿no? La función es un lenguaje, es una herramienta para comunicar el pensamiento. En la concepción cognitiva, el lenguaje está implicado de manera nuclear en el pensamiento. Esto lo explica muy bien, si tienen, es muy interesante leer al segundo Wittgenstein, no al del Tractatus Logicus Philosophicus, que pretendía crear un lenguaje inambiguo para hablar sin ambigüedades de la realidad, sino el segundo, el de investigaciones filosóficas, cuando estaba ya en Cambridge. Ese es interesante. Cuando él habla, bueno, son como pequeños, son libros sin terminar, digamos. Son como pequeños pensamientos que él los escribe. Se llaman el cuaderno marrón, el cuaderno azul, precisamente porque él los escribía en cuadernos de ese color. Y es muy, muy interesante cuando habla del lenguaje, de cómo se convence, pasa de ese tractatus, de ese lenguaje inambiguo científico, el que pretendió también en 1930 Russell con el lenguaje aquel matemático. Esa A mayúscula invertida, los signos de incluido en, excluido, proceden de 1930, ¿no? De aquel lenguaje inambiguo, ¿no? Para hablar de matemática. Y es cuando Wittgenstein, el gran Wittgenstein, considera que el lenguaje natural es tan bueno o mejor que es el lenguaje que él pretendió crear precisamente para transmitir el pensamiento y para hablar de la ciencia, ¿no? Es muy interesante. El lenguaje constitutivo mediador del pensamiento, el lenguaje interior constituye. Bien. Y desde luego nuestro gran poeta, uno de los poetas del lenguaje que tenemos en España, cuando dice Pedro Salinas, ¿no? ¿Por qué tienes nombre tú, día miércoles? ¿Por qué tienes nombre tú, tiempo otoño? Alegría, pena siempre. ¿Por qué tenéis nombre, amor? Si tú no tuvieras nombre, yo no sabría qué era, ni cómo, ni cuándo. Nada. Es decir, Pedro Salinas llega a la forma de entender el lenguaje, a la forma bíblica de entender el lenguaje. Cuando Dios le pone a Adán, cuando le quería dar una ayuda, una compañera, y no sabía, y entonces le dice, le pone todos los animales que poblan la tierra con esa repetición que tiene ese estilo de repetitivo de la Biblia, que es hermosísimo. Le pone todos los animales que poblan los aires, los que se arrastran por la tierra, etcétera, para que el hombre les dé nombre. Y al darles nombre se da cuenta que no hay ninguno al que le pueda llamar hombre, mujer. Y entonces de ahí viene ya después, dice, como no hay ninguna, pero fíjense que le tiene que poner nombre a Adán a las cosas. Bueno, Pedro Salinas, para saber qué son, le tiene que poner nombre. Pedro Salinas casi es como un Adán reencontrado, ¿no? Si no tiene el nombre, no existen, bien a decir, de alguna manera. Bien, vamos a ver. El lenguaje y las funciones cognitivas no verbales. Primero, las funciones, cuando se habla en niños con TEL de funciones cognitivas nos estamos refiriendo a las no verbales. Y hay una evidencia que está archicomprobada de los años 90 y tantos ya con Cole, con la propia Gina Conti Ramsden, lo ha comprobado muchas veces, de que el cociente intelectual no verbal de los niños con TEL, en una tercera parte al menos, cae por debajo del 85, por poner de alguna manera. Yo me pregunto, ¿pero existen habilidades realmente no verbales a partir de los 3-4 años? Más allá del estadio sensorio-motor y de la primera parte del estadio preoperatorio, según Piaget. Del primer estadio, la primera parte del estadio preoperatorio, ¿no? ¿Existen realmente habilidades intelectuales cognitivas no verbales?
Agrupamientos perceptivos básicos de colores, de tal, eso sí. Prueba de cubos, quizá, porque es una tarea de análisis y síntesis manipulativa, pero representada mentalmente. Tareas de velocidad de procesamiento, sin embargo, tareas como conceptos, matrices, balanzas, estoy hablando de tareas de las escalas de inteligencia, necesitan el lenguaje. Conceptos, de hecho, es un test de lenguaje. Si ustedes le ponen, aunque lo pongan dentro de la inteligencia no verbal en el WIS 4, que ahora en el WIS 5 lo han eliminado, que me parece un error, era un test magnífico. Pero bueno, si ustedes, el niño tiene que asociar, por ejemplo, imaginen, le ponemos un trozo pan, un pan, un globo aerostático y abajo un pájaro y un abanico. Y el niño tiene que asociar las dos, que sería globo aerostático y pájaro. Perceptivamente hablando, no se pueden asociar, son diferentes. No son dos perritos, uno grande y otro pequeño, no, son cosas diferentes. Si no evoca la palabra volar en su lenguaje interno, no es capaz de asociar esas dos palabras, esas dos imágenes, perdón. Es un lenguaje puramente verbal. Matrices, al menos las de los pequeños, en el WIS 3, por ejemplo, tienen al principio, al menos la tercera primera parte del test de matrices, es un test para el cual el lenguaje es esencial. Para que haga razonamiento si esto es así, esto es ese tipo de razonamiento. Lo mismo que el test de balanzas en chicos mayores. El lenguaje en este caso numérico, pero es un lenguaje al final, ¿no? Yo creo que, en fin, quizás sea excesivo lo que va a decir, pero creo que el cociente intelectual verbal se ha quedado simplemente como una especie de criterio. Es decir, porque ¿qué actividad, me pregunto yo, y le pregunto a ustedes, qué actividad de la escuela de aprendizaje, de la escuela normal, en niños pequeñitos ya, qué actividad se puede relacionar con resultados de habilidades medidas por las escalas no verbales de los test? Yo no he encontrado ningún estudio que demuestre claramente que el test de matrices, y eso que me considero el test de matrices, por ejemplo, si a mí me dijeran, no tengo tiempo de pasar el WIS 5 entero, por favor, dime uno de los tests que me permitan saber la inteligencia del niño. Yo aconsejaría el matrices. Pero a pesar de esto, ¿qué relación explícita, bien determinada, bien descrita, existe entre ese test y actividades de aprendizaje en la escuela? Hay niños que tienen, niños con TEL, que tienen, que tienen un test de matrices o una inteligencia no verbal total en general, tomando el WIS 5, la visoespacial y el pensamiento fluido, ¿no? El razonamiento, que tienen unos buenos niveles y sin embargo tienen unas enormes dificultades de aprendizaje. El lenguaje, evidentemente, es la herramienta que está empleando el profesor para enseñarles. Pero es que, de alguna manera, esos niveles de inteligencia no verbal les debería permitir, en cierto modo, si estamos hablando de inteligencia no verbal, si estamos hablando de inteligencia, les debería permitir, si no aprender también, como los que tienen un buen lenguaje, por lo menos compensar su déficit, ¿no? No he encontrado, más allá de las correlaciones, que tampoco son muy altas, tampoco van muy allá. Bien, vuelvo a mi Vygotsky y a Luria. Vamos a ver, Luria planteaba lo siguiente, que la atención, en su famoso estudio de los gemelos, no sé si lo recuerdan, es un estudio magnífico, de los años, creo que eran 40 y tantos o 50, me parece, sí, del siglo pasado. Vamos a ver, él habla de que la atención en realidad no es más que un control de la actividad propia del individuo por medio del lenguaje, que es lo que después, esto procede de Vygotsky. Primero, el lenguaje tiene un origen social. Tengan en cuenta que estas dos personas provenían de un medio de tipo materialista, dialéctico, bueno, de marxista, y evidentemente esto estaba dentro de su programa, vamos a llamarles, pero que no estaba desencaminado. Otras cosas sí. Por ejemplo, si uno lee a Luria, cuando vivía Stalin,
sáltense los prólogos. Los prólogos es humillante que Luria tuviera que escribir esos prólogos de alabanza al dictador de turno, en fin, desgracia, pero bueno. Pero después lo que escribía realmente era muy interesante. Bien, el origen social del lenguaje, por supuesto, y la atención él consideraba que era la forma de que la atención, para desarrollar la atención, y de hecho en el librito este que publicaron las 3 autoras de las universidades de Reading, entre ellas la Reinel, la famosa Reinel, del lenguaje, métodos para favorecer el desarrollo del lenguaje, ellas proponen esto para desarrollar la atención. El niño, y nosotros lo hemos empleado, yo he pasado toda la vida, mi actividad es universitaria, pero mi principal actividad era intervención en los niños con dificultades del lenguaje, a eso me he dedicado toda la vida. También estaba en la universidad, bueno, he sido un pringao pluriempleado y también he sido orientador, como ha dicho Verónica, en un colegio, pero bueno, pero mi principal actividad era la intervención en el lenguaje. Era la que más tiempo dedicaba, la que más esfuerzo y dedicaba, la que más estudio dedicaba también. Bueno, entonces nosotros hemos empleado esta estrategia para mejorar la atención de los niños. Conseguir que se hablen a sí mismos, es decir, las autoinstrucciones, pero hechas de una manera, no de esa manera enlatada que las proponía a veces Meikenbau y toda esta gente de las que empleaban sobre todo para mejorar, para disminuir la ansiedad, ¿no? La inoculación de estrés de Meikenbau, de Donald Meikenbau, etcétera, eran los que empleaban ellos las autoinstrucciones. Pero bueno, y esto procede de Luria, de Vygotsky inicialmente, ¿no? Dice que para el niño tiene un lenguaje, una función incitadora del lenguaje al principio, es decir, le activa más, después inhibidora, después reguladora, hasta que llega a la autorregulación por medio del lenguaje interior, que es lo que proponía Vygotsky. El lenguaje tiene un origen social y una función social siempre, que no la pierde a lo largo de la vida, pero que a partir de un cierto momento el niño se empieza a dirigir a sí mismo el lenguaje, se habla a sí mismo en alto, que es el lenguaje egocéntrico, que para Piaget, por ejemplo, era así como para Vygotsky es un progreso, sin embargo, para Piaget era un estadio previo, un estadio incompleto. Son dos concepciones totalmente diferentes. A mí me parece mucho más interesante la de Vygotsky. Además, es que creo que hay datos que lo confirman. Tiene una forma social y una función que es dirección de la actividad. Ya no se dirige a cambiar la actividad del otro, no tiene una función reguladora de la conducta del otro, sino que es para cambiar su actividad, que después, cuando pierde la forma social, cuando se convierte en una forma ya predicativa, solamente se oyen palabras sueltas, y la función ya dirección del pensamiento, que es lo que él llama lenguaje interior. Y cuando todo eso se acumula en forma de almacén de estrategias lingüísticas, pero en forma de lenguaje interior, es lo que él llamó la conciencia semiótica, que era una conciencia de origen social, pero no era el término de conciencia social típico del marxismo, era mucho más interesante. Una conciencia semiótica, nuestra conciencia, nuestra consciencia, la tenemos hecha a base de símbolos lingüísticos. Venía a decir él. ¿Qué es lo que nos permite después dirigir nuestro pensamiento? Sin esa herramienta ya no existe el pensamiento. Al principio puede existir un lenguaje preintelectual y una inteligencia preverbal. A partir de este punto ya no. Y eso lo expresa muy bien el gran poeta Osip Mandelstam, que le tocó la mala suerte de vivir en tiempo del dictador de Stalin, de un gran asesino, de uno de los mayores asesinos de la historia. Tampoco Lenin liba la zaga, pero bueno. Y murió, por supuesto, en Siberia, muerto de frío, en fin. Esto está es una poesía que es la stochka, la golondrina, ¿no? No ya zabil stoya хочу сказать, y mysl besplotnaya, es decir, mi pensamiento sin carne, veces sin, y plotana, plot es carne, regresa Bermiozza al reino, al salón, cierto que es el salón
un salón de un castillo antiguo, imagínense, ¿no? Un salón grande, oscuro, regresa al reino de las sombras, dice él, ¿no? Cuando he olvidado lo que quería decir, cuando mi palabra se me va, mi pensamiento incorpóreo sin carne regresa al reino de las sombras. Ya no existe el pensamiento sin lenguaje. Porque se me ha escapado, porque el lenguaje es lo que hace que tenga materia. Desde un punto de vista marxista, que es lo que proponía, el lenguaje sería como la materia del pensamiento. A mí me parece un gran hallazgo, independientemente de que proceda de que esté impulsado, no por el marxismo, está impulsado por la inteligencia de Vygotsky. Pero indudablemente se encajaba muy bien. Tengan en cuenta que Vygotsky tuvo digamos, el cuidado de morirse antes de tiempo, a los 30 y tantos años, de tuberculosis, una vieja tuberculosis que lo mantuvo en su Minsk, bueno, en su Gomel, es una ciudad cerca de lo que es ahora Bielorrusia, durante la revolución precisamente, y lo mantuvo allí en una vieja tuberculosis que lo mató después, cuando ya se le estaba acusando de revisionista. Y en aquella época, el acusarlo a uno de revisionista era terminar muerto de frío en Siberia. Ya se le estaba acusando a Vygotsky. De hecho, se prohibieron sus obras en Rusia. Tan interesantes. Lo mismo que las de Mandelstam, claro. Mandelstam fue gracias a su mujer la que guardó todas sus obras. Es una poesía preciosa, a mí me encanta la de... Esta no, en general, la de Mandelstam. Bueno, si consideramos las tres núcleos famosos del lenguaje, ¿no? La forma, el contenido y la pragmática, tendríamos que las alteraciones de la forma sería el TEL, la mayoría del TEL. Tengan en cuenta que la mayor parte de los niños con TEL tienen alterada la forma, no esto. Hay algunos que sí. Tienen alterada la forma, sintaxis. Por eso el trastorno fonológico sintáctico supondría un 70-80% de los niños con TEL. Sin embargo, el léxico sintáctico, en el cual está ya una parte de aquí del contenido léxico, representaría muy poco. Y después, niños, claro, aquí teníamos, en lo que estoy planteando yo hoy, la relación del lenguaje con el impacto en la inteligencia, me estoy refiriendo a esta función del lenguaje. Cuando se altera la comprensión, la función representativa, la función comunicativa sería la pragmática, la función representativa, es decir, cómo formatear el mundo de conocimientos, de los estados de las cosas en el mundo, cómo formatearlo en lenguaje. Si esto falla, dices, no es un problema de lenguaje inicialmente solo, sí, pero al final se convierte en un problema intelectual. Aquí es donde se altera todo. Y encima tenemos que los niños con una TEL, vamos a llamarle clásico, el más frecuente, cuando se altera exclusivamente el software, eso sería como el software, ¿no? Es decir, es como si tuviéramos un ordenador y se nos estropea el programa que me permite que cuando yo escribo aparezcan las letras en la pantalla. Yo sé lo que tengo que escribir, pero lo que me está fallando es el programa. Esto sería el software del lenguaje, y es lo que se estropea realmente. Por eso el fonológico sintáctico es el TEL más prístino, cuando se estropea solamente el lenguaje, porque en realidad la forma del lenguaje es la relación del lenguaje consigo mismo, no la relación del lenguaje con el mundo o con los conocimientos que vamos adquiriendo del mundo. Entonces pero claro, cuando se estropea, también estos niños con TEL al final va a tener una influencia negativa sobre el contenido, porque si un niño, como el niño que he puesto antes del ejemplo de jarabe, no retiene la palabra jarabe, esos 6 sonidos en ese orden, tendrá menos vocabulario, y al tener menos vocabulario podrá hacer menos inferencias, etcétera, 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 y le empezará a fallar la comprensión y entenderá menos. Y estamos hablando de inteligencia, a no ser que reservemos el término de inteligencia solo al cociente intelectual no verbal, que ya les he dicho que desde el punto de vista se ha convertido prácticamente simplemente en un criterio para un diagnóstico. Para uno no, para varios diagnósticos. Fíjense cómo titulaba Walter Keynes, su libro famoso, muy interesante, del año 98,
la comprensión del lenguaje, como un paradigma de la cognición, es decir, es el epítome, es si queremos hablar de cognición, lo mejor es hablar de comprensión. Y eso nos permitirá entender muy bien la cognición. Se habló incluso del mentalés, de la lengua, de ese supuesto lenguaje intelectual que nosotros empleamos de la misma manera que existe el francés y el inglés y el portugués, pues también existiría el mentalés, ¿no? Bien. Bueno, me estoy pasando ya. Verónica me ha dicho que me permitía unos minutos más de la hora, pero me estoy pasando. Bueno, este es el modelo que planteó, perdón, este no, este de aquí, este que les estoy marcando con el cursor, es el modelo que plantearon Kinsey Van Dijk en el año 78, fíjense si hace siglos. Nosotros, que lo pusimos a prueba según las estrategias que publicó Emilio Sánchez, uno de los grandes expertos en comprensión que tenemos en el mundo hispano, es catedrático en la Universidad de Salamanca, lo hicimos a partir y no encontramos ningún efecto. Entonces tuvimos que añadir la parte inferencial. Y este es ahora, digamos, nuestro modelo, el modelo que empleamos. Mis alumnos se lo tienen que aprender, pero al dedillo este modelo, ¿eh? Y además le llamamos nuestro modelo, incluyéndolos también a ellos, por supuesto, ¿no? Porque sin esto no se podría explicar. Esto llevado a cabo, nosotros lo llevamos a cabo a partir, insisto, de las estrategias que proponía Emilio Sánchez y no encontramos nada. Hablando con Emilio Sánchez mismo, él me dijo que él mismo también renegaba un poco bastante de lo que había hecho con respecto a este modelo, que había que añadir una serie de cosas. Bien, no lo voy a explicar más. Los procesos que hacemos cuando entendemos los procesos básicos de la comprensión, hay procesos de tipo descodificador, que no me voy a entretener en ellos, como la reducción de varianza, como el lograr que la n de anca, la n de n, la n de anda, la n de ancho sean por el medio del imán perceptivo que decía Grisser y Kuhl, se conviertan en una especie de, en el fonema n, que nosotros sabemos, no en los sonidos que lo constituyen, que son diferentes, ¿no? Bueno, esa reducción de varianza, etc. Y después hay una serie de procesos de comprensión en el sentido en activar los términos asociados, inhibir las inferencias que producimos que no son convenientes con el tema, representarnos mentalmente los estados mentales del interlocutor, bueno, construcción de inferencias, etcétera, tener en cuenta todo el mundo que nos rodea, dónde estamos hablando, todo esto son procesos cognitivos, evidentemente. Y esto es el concepto de memoria de trabajo de Badel y Gader-Kohl, que a mí es es el más famoso, pero es el que no me interesa mucho. Realmente me parece mucho más interesante el que propusieron Kinsey Van Dijk, Erickson y Van Dijk, Erickson y Kins, que era una cosa así, ¿no? Ellos distinguían entre memoria de trabajo de corto plazo y memoria de trabajo de largo plazo. ¿No ven? Short-term working memory y long-term working memory. Porque ellos hablaban y lo comprobaron, midiendo el tiempo en milisegundos, comprobaron que una vez activados ellos no consideran que la memoria de trabajo estuviera en un sitio, perdón por hablar de lugares cognitivos, ¿no? Sino que ellos consideraban que estaba repartido. Es decir, que en la memoria de largo plazo, ciertas estructuras de la memoria de largo plazo podían actuar de memoria de corto plazo y de memoria de trabajo también. Depende del tipo de información que recibieran del exterior, ¿no? Y ellos comprobaron que había unas estructuras, los círculos grises le llamaron ellos, de recuperación, que eran partes de la memoria de largo plazo que se activaban con la activación de la memoria de corto plazo, de trabajo, pero que permanecían activas durante unos momentos, de tal manera que podíamos recordar, porque la idea de la memoria de trabajo de Badel y Gader-Kohl es una memoria que se llena de contenido y se vacía, se llena y se vacía, porque la memoria de trabajo no piensa. Sin embargo, estos comprobaron que no se vaciaba del todo, sino que había ciertas estructuras. Es muy interesante. Es mucho más caleidoscópica esta forma de entender la memoria de trabajo, es más difícil de comprobar experimentalmente,
científicamente, pero es muy, muy interesante. A mí me parece más interesante, pero evidentemente no ha hecho fortuna. Entre otras cosas porque es bastante intratable desde el punto de vista de la investigación. Pero se puede hacer, ellos lo han hecho, de hecho. O sea que es... Bueno, vamos a ir deprisa. En la formación, es decir, la memoria de trabajo se pasa al léxico mental, la actividad dentro del léxico mental, donde tenemos representadas las entradas que nos van apareciendo, es decir, las palabras en su forma fonológica, en su forma ortográfica, en su forma semántica, etcétera, etcétera, donde se activan. Y en una investigación que hizo un buen amigo, Joaquín Goñi, aquí un ingeniero es él además, pero hizo una investigación, él consideraba y comprobó de alguna manera, porque trató de formalizar matemáticamente qué ocurría con la asociación léxica, que es un proceso cognitivo de la mayor importancia. Sine qua non, la comprensión existe. Es decir, si no hay asociación léxica, no hay comprensión. Es imposible. Quizá en frases muy elementales, pero no habría comprensión. Entonces él dice que del lóbulo frontal hay un arquero ciego, que es el lóbulo frontal, es lo más nuevo en la especie humana, es donde tenemos, las funciones de planificación futura, de qué vamos a hacer, etc. Hay un arquero ciego, que dispara una flecha a la circunvolución angular. Es decir, esto lo hizo por medio, eran adultos. Se les decía una palabra y entonces ellos tenían que activar las palabras que rodeaban eso. ¿Qué probabilidad hay de que esa flecha caiga en tigre? Bueno, está en inglés porque después el artículo los autores lo escribieron en inglés. ¿Qué probabilidades hay de que caiga la palabra tigre? Muchas. ¿Qué probabilidades hay de que caiga la palabra llena? Menos. ¿No ven? Por eso está representado. Entonces, una vez que cae la flecha en tigre, de aquí se empiezan, sin quererlo, el arquero, sin quererlo, se empiezan a activar unas de otras. Y esto es lo que ellos mostraron. Esto es, se les da un minuto. Esto es, dichos los 40 primeros animales, esto es la forma que tenían. León, jirafa, tigre, cebra, hipopótamo, elefante, perro, gato, que tienen una extensión muy grande, ballena, delfín, tiburón, araña, mosca, bueno, en fin, vaca, etcétera, etcétera. Y al cabo del minuto, cuando ya se acababa, esta era la formación. Fíjense qué interesante cuando ellos dicen desde sale la flecha y una vez que se dispara la flecha y cae, por ejemplo, en león, automáticamente aquí ven estas líneas grises son las que se van activando. Esto es la representación real de lo que hicieron aquellos adultos. Y cómo se pasaba de un grupo a otro hasta activar todas. Este es el estado final de la red. Entendido desde un punto de vista ya dentro de los sistemas dinámicos complejos. Bueno, bien, y después les voy a resumir esto de otra manera. Entra la señal y llega al bucle fonológico, la memoria de trabajo, que son los primeros análisis de varianza, retención de secuencias, control de atención a lanzadera. Es una interfaz, una lanzadera a procesos superiores. Entra en el léxico mental, que a falta de otra palabra vamos a seguir empleando la palabra almacén, aunque no existen en el sentido de almacenes en nuestra red neuronal, no existen almacenes con cosas, son dispositivos de conexión, de entradas y salidas, simplemente no son. Y ahí tenemos representaciones de las palabras, las 6 representaciones, asociación léxica, inferencias activadoras de paquetes y a veces salvajes, es decir, inferencias que no van con el tema. Y esto nos lleva a los paquetes de información, que es donde tenemos los conocimientos acerca del mundo en forma de, por ejemplo, de paquetes, en forma de guiones, marcos. Si yo les digo que fui a una gasolinera, por poco no llego a una gasolinera, ustedes ya saben que iba conduciendo un coche, no han pensado que iba conduciendo un camión, porque soy psicólogo, estamos en esta situación, no piensan de mí que conduzca un camión, que podría ser, que me puse en una cierta posición junto a un cierto aparato, que me enchufara una manguera, es decir, todo eso es lo que ustedes han inferido de lo que yo les he dicho. No hace falta que les diga más información. Ustedes van a construir. Y esos son procesos cognitivos. Y sin eso no funciona la comprensión y funciona menos la inteligencia.
a no ser que le pongamos tareas simplemente de agrupaciones perceptivas, pero que esto, cuando hablamos ya de niños a partir de 7 o 8 años, ya no es lo que nosotros les pedimos cuando les pedimos que piensen. Bueno, en el conexionismo trató también de simular la inteligencia, lo vamos a pasar. Es muy interesante el análisis semántico latente, lo hicieron a base de... Es una simulación en ordenador, ¿eh? En ordenador vacío, es decir, es el ordenador el que se las apaña. Lo hicieron a base de medir los cosenos, aparte de la línea de la palabra, que es un vector horizontal. A partir de eso, añadiendo palabras, se van haciendo hasta que al final aparece un vector, aparece no, sino se forma un vector que se mide el coseno respecto del ángulo que forma eso, y entonces ahí se ve claramente cómo se activan. Por ejemplo, aquí dice, para su cumpleaños, el último año, querría regalarle a mi hermano algo realmente feo, pero no encontré en una tienda de mascotas, no encontré una mascota que fuera un topo. O sea, tenía tan mala uva este tipo que le quería regalar a su hermano el día de su cumpleaños, lo odiaba, le quería regalar como mascota un topo. ¿Ustedes han pensado alguna vez en el topo como mascota? No, y sin embargo no les cuesta nada. ¿Ustedes tienen almacenada en su mente la palabra topo con sus características, insectívoro, ciego, bueno, que hace agujeros en el suelo, etcétera? ¿También tenían la palabra topo como conectada con mascota? No. ¿Les ha costado entenderlo? No. Es que nosotros no echamos mano no tenemos una información previa que activamos con la palabra, sino que echamos mano de lo que tenemos a mano, perdón por la redundancia en este momento, ¿no? Y es lo que tratan de explicar por medio del análisis semántico latente, muy interesante, decepcionante en algunos casos, por ejemplo, cuando trata de tratar de explicar la intención, por ejemplo, es muy, en fin, ahí se pierde esta actividad mental tan importante en el ser humano, como es tener intención de, ¿no? Y adivinar por la mirada la intención del otro. Es una cosa importantísima para nuestra adaptación, para nuestra vida, y sin embargo no. En fin, bueno, vamos a pasar, que me interesaba llegar al final. Esto es una explicación, la verdad es que interesante. Y los procesos inferenciales como una actividad típicamente cognitiva, dentro del lenguaje, claro, lo consideramos. Esta cita de Thomas Mann, de José y sus hermanos, ¿no? Son 4 volúmenes que cuenta la historia de José, del bíblico José, cuando dice su pensamiento oculto, su pensamiento secreto, que a él le parecía, dice, en el habla se disolvía como si fuera como la sal en el mar. Dice, ese pensamiento oculto que no queremos, pero que en el habla se disuelve, y de ahí eso es lo que nos permite inferir lo que nos está diciendo, lo que el otro tiene en mente, aunque no lo diga. Porque él decía, cuando él habla, bueno, cuenta la historia de José, cuando recibe a sus cuando esta es la primera parte, cuando lo meten en la cueva, cuando lo venden a los mercaderes de esclavos, etc. Y esos pensamientos ocultos que él tenía de que era superior a sus 11 hermanos, porque a él su padre le había regalado la túnica famosa aquella que después la manchan sus hermanos de sangre de cordero y tal. Bueno, era especial. Esos pensamientos se disolvían en él, como en su habla, como la sal en el mar, y los hermanos veían y le tenían una envidia que no lo podían tragar, porque aunque él lo ocultara el pensamiento, los hermanos eran capaces de adivinarlo, eran capaces de inferirlo. Bueno, hay una clasificación de inferencias que es muy interesante, es la que yo empleo fundamentalmente. Juan Cruz Ripoll en sus obras emplea otra, muy interesante, que la ha hecho por su cuenta, de 5 tipos de inferencias. Keynes hizo otra en función de cuándo si eran automáticas, si eran controlados, y si se recuperaba conocimiento previo o si se generaba conocimiento nuevo, y él hace con estos 4 tipos de inferencias. Muy interesante también es. Y una exacerbación inferencial serían los microrrelatos. Nuestro gran escritor
hispanohablante de origen hondureño, que se nacionalizó guatemalteco y que estuvo acogido en México ya durante muchos años. Su famoso microrrelato, cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. Cuando murió Augusto Monterroso, aquí se publicó en todos los periódicos se publicó este microrrelato de 7 palabras, y la gente decía que interesante, pero en realidad no entendían nada, porque hay que saber la historia de México para saber que el dinosaurio se refería al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, ¿eh? Que era inútil, llevaba desde Zapata y tal, entonces era inútil. Uno se despertaba y el dinosaurio todavía estaba allí, no se había ido. Pero hay que saber historia. Este es otro mexicano también, Luis Felipe Lomelí, que es uno de los microrrelatos más conmovedores que hay. El emigrante. Son 4 palabras solo. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Entonces, uno para entender esto tiene que activar conocimientos, procesos cognitivos acerca de la migración, de ese estado, de esa situación en la cual uno se va de su país para no volver. Por eso dice, ojalá me olvidara de algo, porque entonces volvería. Y el microrrelato ya muy cognitivo de Juan Pedro Aparicio, que es español, Luis XIV, yo. Claro, aquí si uno no sabe la historia de Luis XIV, de aquel, el representante de la monarquía absoluta, y aquella frase famosa suya, l'état c'est moi, ¿no? El Estado soy yo. Si uno no sabe eso, no entiende ese microrrelato tan breve, de una sola palabra, de 2 letras. Pero uno tiene que entender, es decir, aquí se activa, que es ya la inferencia, es decir, ese recurso a conocimientos previos, exacerbado ya hasta más no poder. Bueno, aquí lo mismo, trato de explicar, lo voy a pasar rápidamente para terminar, trato de explicar de que a partir de lo que descodifica uno, vía auditiva, vía visual, si está leyendo, no llega a comprender. Es decir, yo leo una novela de 400 páginas y se lo cuento a ustedes en 5 minutos, pero nada de lo que les cuento lo pone la novela. He construido otra cosa. Hay que pasar, y cuando uno interviene en comprensión, tiene que intervenir en esto. Y esto es lo que eleva también, lo que hace que mejore la cognición, los procesos cognitivos de los niños. Esto, actuar aquí en la zona intermedia. No lee y dime qué has leído, porque para hacer eso, mi padre, que era más de campo que las amapolas, ya lo hacía. Y ir a la universidad 4 años o 5 años para terminar diciendo a este niño que se lo han traído porque entiende mal, a ver, lee y dime qué has leído, o peor, lee y busca la idea principal. Pero bueno, ¿qué haces? Porque claro, si encuentra la idea principal es que ha entendido. Porque decirle eso a un niño es decirle, lee y esto, y llega de aquí a aquí directamente, sin pasar por aquí. Si llega aquí, es que ha hecho todo esto, que es donde tendríamos que intervenir. Y esa es la influencia del lenguaje en la intención. Y la expresión, lo mismo. Es decir, los procesos de antes les hemos dado la vuelta y ahora a partir de la construcción de un mensaje preverbal, selección, etcétera, etcétera. Entonces hay procesos cognitivos, que son estos que marco, claramente cognitivos, que se reactivan y se modifican, se remodifican, se reestructuran, se reconstruyen a partir de lo que estoy oyéndome a mí mismo también, yo como emisor, etcétera, etcétera. Pero estamos otra vez con lo mismo. Karl Popper decía, porque podemos suponer la primera y casi humana función del lenguaje descriptivo como utensilio fue servir exclusivamente para la descripción verdadera. Karl Popper, recuerden, el gran filósofo de la ciencia, Karl Popper sería el filósofo de la socialdemocracia, de la democracia de tipo muy compasiva, preocupada por los más débiles y además liberal en el sentido de mantener las libertades, etc. Sería, sobre todo, su libro La sociedad de Beta y sus enemigos debería ser el libro de mesilla de cualquier político. Porque podemos suponer que la primera y casi humana función del lenguaje descriptivo como utensilio fue servir exclusivamente para la descripción verdadera, para informes verdaderos. Pero entonces llegó el momento en que el lenguaje podría ser usado para mentir, para contar historias.
Este me parece ser el paso decisivo, el paso que hizo al lenguaje verdaderamente descriptivo y verdaderamente humano. Condujo, sugiero, a contar historias de género explicativo, a la confección del mito, al escrutinio crítico de informes y descripciones y así a la ciencia, a la ficción imaginativa y sugiero al arte, a contar historias en forma de imágenes. Eso en su libro de autobiografía, su autobiografía es apasionante, me parece. No cuenta nada de si se casó o no se casó, ¿eh? No, es una autobiografía intelectual, la llama, por supuesto. Es muy importante. Algunos datos, y termino ya con esto. Vamos a ver. En un estudio que están llevando a cabo aún, lo han publicado en la primera parte, han publicado en el 2021, el estudio este longitudinal de SLI Study de Helsinki, son niños de 4 a 7 años, bueno, ahí tienen las características del estudio. El diseño es análisis factorial exploratorio para terminar un análisis factorial confirmatorio. Origen en el modelo de Cattell-Hall-Carroll, el famoso modelo este de los 10 dominios interrelacionados, razonamiento fluido, conocimientos cristalizados, memoria de trabajo, memoria de largo plazo, en fin, todos estos los 10, explicados en general, según estos autores, por el factor G, por general de inteligencia. Pregunta que se hacen estos autores, los del estudio. ¿Transferible a niños de 4 a 7 años? Ellos emplean el análisis factorial y los ajustes del modelo son buenos para los niños con desarrollo típico, para los niños con TDL, son buenos, pero la media cuadrática del error de aproximación no son buenos, son bastante fluctuantes los modelos, superan la puntuación límite, digamos, de 0,05. Ese es el problema que tienen. Claro, son niños muy pequeñitos, en fin, pero bueno, es la primera parte del estudio. Entonces ellos lo que encuentran es que en los niños con desarrollo típico, cuando les miden la inteligencia, por cierto, otra vez venimos a Binet, ¿qué le llaman estos autores a la inteligencia? Pues, espera un segundo, que no me acuerdo de... El BIPSI-3, el NEPSI-2, el LIDAR, que es una inteligencia pues, puramente manipulativa, perceptiva manipulativa, y la batería finlandesa de habilidades prelectura. ¿A qué le llaman inteligencia estos autores? ¿A qué le llamamos inteligencia? Lo que les he dicho al principio. No, la inteligencia va más allá, pero en realidad lo que le estamos llamando inteligencia son los resultados de unos test, solo. A lo mejor tenía razón Binet con aquel chiste. Bien, entonces se encuentran que en los niños con desarrollo típico hay un factor de habilidades verbales y 3 factores, mírenlo aquí, ¿no ven? Aquí tienen los nombres de los test. Bueno, test también hay del NEPSI, etcétera, etcétera. Word Reasoning, bueno, los he dejado, lo he copiado tal cual. Por eso tenía, si esto se va a poner en YouTube, en fin, no he pedido permiso a los autores para reproducir, para enseñárselo, no tengo ningún problema, ni existe ningún problema legal, pero para que se vea por ahí, en fin, es un problema. Pero bueno, entonces, como ven, en realidad hay dos, bueno, aquí hay una duda porque el procesamiento fonológico lo pone dentro de lo que sería el segundo factor, velocidad de procesamiento, el que me parece un poco extraño. Mete lo mismo también comprensión de instrucciones, un test de comprensión de instrucciones parecido al del CELF 5, al del CELF. No sé. Ven, en realidad hay 2 factores, uno verbal y no verbal, y 3 no verbales, que explican, esta es la varianza explicada a partir, tengan en cuenta que un análisis factorial no pasa de ser un análisis correlacional, es decir, cuidado con hablar de causa y efecto. Estos datos, por muy sofisticados que sean, no nos permiten hablar de que el lenguaje sea la causa de estos problemas o viceversa. Simplemente es una correlación, son estudios correlacionales. En realidad, en psicología, rara vez, y de hecho no existe, bueno, existen algunos métodos estadísticos que permiten hablar de causalidad, de que una cosa causa a la otra, pero en general las regresiones, por logísticas, por muy sofisticadas que sean,
aunque tengamos una variable dependiente y varias independientes, no pasan de ser estudios correlacionales, que no nos permiten hablar de causas-consecuencias. Y esto es la varianza explicada a partir del modelo este. Pero hay un modelo verbal, que explicaré un 36%, y sobre todo también que ellos encuentran que los niños con desarrollo típico utilizan muchos más recursos, incluso no verbales, para el aprendizaje. Sin embargo, cuando se aplican estos a los niños con TEL-TDL, nos encontramos un perfil raro, distinto, casi contrario al otro. Nos encontramos que hay 3 factores verbales y uno no verbal, explicando el 47% de la varianza, pero mucho menos, es decir, aquí el error de aproximación, la media cuadrática, el error de la media cuadrática de aproximación para que el modelo esté bien, es 0,74, que es, en fin, es demasiado alto. Demasiado error, digamos. Es decir, menos seguridad en los resultados, en asegurar todo esto que estoy asegurando aquí. ¿Ven? Hay un factor de habilidades no verbales que explica un 47% y 3 factores de habilidades verbales. Es curioso. Eso como haciendo el análisis factorial es obteniendo los resultados, a ver cómo se agrupan en función de la saturación, en función de alguna manera, de unas correlaciones, ¿no? Correlacionan unas pruebas con otras, entonces eso nos permite hablar de estos factores que aquí estarían descritos, los test, el factor no verbal, todos estos test, el factor denominación lenguaje expresivo, el factor comprensión verbal y el factor memoria declarativa. Botin en el año 2005 tenía, ella vio cómo los niños con TEL-TDL, entre los 7 años y los 14 años, su cociente intelectual, el no verbal, miren aquí, non-verbal IQ, el no verbal disminuía, ¿ven? Además, significativamente. 82 niños. En un estudio posterior del año 20, bueno, en el 2005 aún, perdón, estamos en el 2005, cuando esta gráfica que hemos visto antes la dividimos, nos encontramos aquí con 2 grupos, fundamentalmente, uno que suponen el 38, el 39%, que son grupos que se quedan, que son el grupo 4 y el grupo 3, estos, que se quedan, que bajan en su inteligencia, el cociente intelectual no verbal, el performance. IQ, el cociente intelectual no verbal baja mucho, entre los 7 a los 14 años, lo que hemos visto. Hay otro grupo que suponen el 48, 49%, que se quedan dentro digamos, de los límites típicos, de los límites entre 85 y 115. De hecho, hay un grupo que es este grupo, el cuarto, el 1, el 2, no, el 1, el grupo 1, que se queda, que empieza bien y se queda bien, digamos, ¿no? Sin embargo, hay un grupo, el grupo 5, que es un 12 y pico % de niños que desde el principio están ya mal, estos niños. Bien, la misma Botin en el año 2020 hizo en adultos y examinó a ver cómo se diferenciaban, cómo modificaban esa inteligencia entre los 16 y los 24 años. Las personas con TEL, DLD, bueno, TDL nuestro y las personas emparejadas con ellos por edad. Ven aquí los TEL y los típicos. Esto es en el test en el lenguaje, la puntuación principal del CEF4. Estos los que están encima en la media, estos los que están aquí lo pone, una desviación
entre 1 y 2 desviaciones por debajo de la media, estos los que están 2 desviaciones o más por debajo de la media. Esto es esperable, pero fíjense la cantidad de personas que hay que se mantienen. Aquí, en el aprendizaje de la lectura, tenemos también mucha gente que está por debajo de la media, lógicamente es una forma de lectura, y aquí en la inteligencia no verbal, ven que aquí la mayoría se mantienen dentro y sobre todo aquí encuentran que hay un aumento significativo de la media en el cociente intelectual no verbal entre los 16 y los 24 años. Y una diferencia pequeña pero significativa entre los TEL y DEL, es decir, aumentan más los TEL que los TDL, que los típicos, aumentan más. 13 puntos aumentan y 9 aumentan los típicos. Es decir, pero eso ya cuando son mayores. ¿Por qué? ¿Cómo se mide la inteligencia entonces? Lógicamente es la inteligencia para adultos. Como decía Bessler, el autor de estos test decía aquello de que en realidad el test de adultos, aquel famoso VAIS inicial, el test de adultos mide los restos de la escolaridad, decía él, ¿no? Bueno, pues en cierto modo es lo que ocurre. Ellos están midiendo de alguna manera los restos. Ya en un adulto de 24 años, ya aunque tenga TEL, esa persona ya no se puede hablar de edad mental, por supuesto, ni de edad de eso. Es decir, esa persona se ha ido adaptando al medio en el que está y ha ido adquiriendo una serie de habilidades que le van a permitir, habilidades también comunicativas y cognitivas, que le van a permitir responder mejor a los test. Y por eso su progreso es mayor, probablemente. Bien, con respecto al estudio de Finlandia, quería hacer algunos comentarios y es lo último que hago. Fíjense que les he dicho que en el TDL hay un factor de habilidades no verbales y 3 de habilidades verbales. El modelo es heterogéneo e inestable, 0,074, que es demasiado alto. El error de la media cuadrática del error de aproximación. En las funciones no verbales no aparecen diferentes factores relativos a dominios diferentes. Es decir, en las funciones no verbales hemos visto que en el desarrollo típico aparecen factores claros, ¿no? de procesamiento, rapidez de procesamiento, etcétera, etcétera. Y sin embargo aquí no, están todas juntas. ¿Por qué tienen dificultades de aprender? No lo dicen los autores, eso lo digo yo. A partir de leer ese estudio, desde hace reciente, del año 22, esa heterogeneidad en los factores verbales de los niños con TEL-TDL, la diferenciación de distintos dominios origina que, por ejemplo, en la comprensión de una narración no se activen también los procesos de producción, es decir, lo tienen como separado en factores distintos, el lenguaje. Entonces yo le estoy contando una narración al niño y el niño con TEL-TDL todo lo relativo a la producción lo tiene como en otro factor y además sin muchas conexiones, sin una correlación alta. De tal manera que en un muchacho de desarrollo típico yo le cuento algo y se activa, como tiene un solo factor verbal, se activa todo, todos los procesos relacionados con la comprensión, la asociación léxica, vocabulario, producción, porque para producir el lenguaje también hace falta asociación léxica, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los niños con TEL parece que no. O sea, se les puede enseñar a comprender y sin embargo eso no activa la producción. Entonces, parece que entienden, pero cuando yo les pregunto qué han entendido, resulta que me responden mal o me responden de manera muy limitada. Y eso es por esa estructura, en fin, es una palabra, ellos le llaman estructura cognitiva de estos niños, es una palabra excesiva, un poco pretenciosa me parece, porque en realidad no se basa en que el niño tenga esa estructura. Tengan en cuenta que esto está medido por medio de resultados de test. Es decir, estos niños de 4 a 7 años, ¿cómo tenían eso cuando tenían 1 año? Imposible de medir, evidentemente, pero una pregunta que habría que hacerse. Porque a lo mejor se ha ido modificando, y la hipótesis mía es que se ha ido modificando precisamente por falta de lenguaje, por limitación del lenguaje. Y se les ha ido modificando de esta manera que tanta dificultad plantea para la comprensión y para el aprendizaje. Perdón, para el aprendizaje. Porque, claro, parece que están actuando de manera diferente. Así, la retención del material verbal, su recontado y el aprendizaje resultan difíciles porque se activan cosas diferentes.
a partir de estos resultados. Hay que esperar, es un estudio muy interesante, aunque la muestra en sí no sea muy grande, pero es muy interesante. Habrá que seguirles a estos autores porque es muy, muy, muy interesante. Y termino ya. Y voy a terminar con una poesía de un gran poeta peruano. Las palabras no dichas están aquí presentes, lánguidas en su altura que no quebró el silencio. Yo les tiendo el oído sencillamente y me penetran lentas, sin ruido, dejando en mi memoria un sabor de sucesos que nunca sucedieron, o tal vez sucedieron, pero solo en el ansia. Estas palabras que ningún labio dijo son ajenas al tiempo, a la medida, al número. Ellas viven por sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gerardo. Me he Interesante. pasado un montón, No, ya lo no, no, siento. pero interesantísimo, muy interesante la presentación, muy innovadores los conceptos y como siempre muy profundo el enfoque que le das a tus presentaciones.